El reloj marcaba las 3 de la mañana. Todo el hospital parecía suspendido en el tiempo, iluminado apenas por lámparas que parpadeaban de vez en cuando. La enfermera caminaba sola por el pasillo vacío, escuchando solo el sonido de su propio corazón. Cuando llegó frente a la última puerta, respiró hondo y corrió la cortina. En ese instante, la madrugada terminó para ella, porque del otro lado no había solo un paciente. Había alguien que jamás debería estar allí, y aún así, estaba. ¿Y si te dijera que esa misma cortina también existe en tu vida? Que mientras solo ves paredes, diagnósticos y limitaciones, del otro lado ya hay una presencia esperando ser revelada. Esta historia no es solo sobre una enfermera, es sobre ti. Porque lo que ella vio es una señal de lo que el cielo quiere mostrar a todo aquel que se atreve a abrir el velo de lo invisible. Y por eso necesitas quedarte conmigo hasta el final. No porque sea un video más en YouTube, sino porque puede ser la única vez que tu alma escuche este aviso antes de que la cortina de tu propia historia también se abra. Y si de verdad deseas entender las señales que el cielo ya puso delante de ti, suscríbete ahora al canal Sabiduría Asombrosa de la Biblia, no para seguirnos a nosotros, sino para no perder lo que el mismo Dios ya decidió revelarte, en el momento correcto, de la forma más inesperada. El hospital nunca duerme. Incluso cuando los pasillos parecen vacíos, hay una guerra ocurriendo en cada habitación. Una guerra que no aparece en los informes médicos, porque no es solo contra virus o tumores. Es una guerra contra la soledad, contra el miedo que paraliza, contra la sensación de que el final llegó y no hay nada más que hacer. Cada máquina que suena es como un tambor de guerra, cada suspiro pesado es un grito de resistencia. Allí, fe y desesperación se enfrentan como dos ejércitos invisibles en choque constante. La enfermera sabía que estaba en un turno difícil, pero no imaginaba que aquella noche sería convocada para algo más allá del cuidado físico. El simple acto de sostener la mano de un paciente podía convertirse en un escudo contra la desesperanza. Una mirada de compasión era capaz de volverse espada contra la oscuridad. ¿Y cuántas veces no es así también en tu vida? Momentos en los que crees que solo haces lo básico, pero en realidad estás sosteniendo de pie a alguien que ya se habría derrumbado si tú no estuvieras allí. Ahora, imagina que cada habitación del hospital es como un santuario oculto. Las paredes escuchan oraciones silenciosas, promesas hechas en medio de lágrimas, pactos de fe dichos entre sollozos. Lo que la ciencia llama milagro inexplicable es en verdad el cielo venciendo una batalla que no fue librada con bisturíes, sino con rodillas dobladas. Y es en ese campo de guerra invisible donde la cortina va a abrirse, no solo para mostrar lo que había detrás de ella, sino para revelar que lo imposible siempre estuvo al acecho, listo para invadir la realidad. No tenía gafete dorado, tampoco aplausos. El mundo no conocía su nombre, y quizá nunca lo conocería. Era solo otra enfermera de turno de madrugada, con ojeras profundas, pasos cansados y un corazón que ya había aprendido a servir en silencio. Mientras muchos dormían en sus casas, ella caminaba por los pasillos sin testigos, cuidando vidas que apenas recordarían su rostro. Una invisible, pero no para el cielo. Lo que nadie percibía era que justamente esa olvidada había sido escogida para vivir algo que cambiaría para siempre su percepción de la vida. Dios no aparece siempre a los que están en los escenarios, sino muchas veces a los que se encuentran entre bastidores. Aquella enfermera representaba a millones de personas que viven sintiéndose invisibles, olvidadas, sin reconocimiento, pero que llevan dentro de sí una misión que no puede borrarse. Tal vez seas tú también,
alguien que se entrega sin oír gracias, pero a quien el cielo mira con ojos de honra. Mientras corría aquella cortina, su historia anónima fue atravesada por la eternidad. Lo que parecía solo otro acto rutinario, cuidar, verificar, ajustar, se volvió el gatillo de una revelación divina. Fue allí, en la soledad del turno nocturno, donde descubrió que nadie es olvidado cuando el cielo escribe el guión. Y si una enfermera común, ignorada por tantos, fue escogida para ver lo imposible, ¿qué otra cortina puede estar a punto de abrirse delante de tu vida sin previo aviso? La cortina parecía simple, un trozo de tela blanca, gastada por el tiempo, moviéndose levemente con el aire frío del aire acondicionado. Para cualquier otro sería solo parte del mobiliario del hospital, pero para ella, en ese instante, era como si estuviera frente a un velo sagrado. Sus manos sudorosas vacilaron porque sentía que aquel gesto llevaba peso. No era solo abrir una cortina, era rasgar una frontera entre lo visible y lo invisible. En la Biblia, el velo del templo separaba lo humano de lo divino. Allí, frente a ella, había también un velo, solo que disfrazado de cortina hospitalaria. El mundo físico decía que detrás de esa tela habría solo otro paciente, pero algo en el corazón gritaba que no. Era como si cada fibra de aquel paño fuera un portal, y la decisión de abrirlo fuera el inicio de una historia que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que oirían lo que estaba a punto de suceder. Y quizás sea así también en tu vida. Hay momentos en que crees estar frente a algo común, una puerta, una decisión, un encuentro casual, pero en realidad es un velo, un punto de transición que esconde mucho más de lo que tus ojos pueden captar. Fue exactamente en ese tipo de instante que la enfermera percibió. No existe detalle común cuando el cielo decide actuar. La tela que cubre puede parecer frágil, pero detrás de ella lo eterno espera para revelarse. Cuando la cortina se deslizó, el aire pareció cambiar. El tiempo se desaceleró. La enfermera esperaba encontrar a un paciente común, quizá un cuerpo frágil conectado a tubos, pero lo que vio hizo que su corazón se disparara como nunca. Allí, sentado al borde de la cama, envuelto en una luz que no venía de lámparas, estaba él. No había sombra que resistiera, porque cada rincón de la habitación estaba tomado por una claridad dorada, suave y al mismo tiempo avasalladora. Los ojos de la enfermera se llenaron de lágrimas antes incluso de entender lo que estaba pasando. Era como si su alma hubiera reconocido antes de que su mente pudiera nombrar. La presencia era tan real que el aire parecía vibrar, como si cada molécula estuviera en reverencia. Y no había palabras, solo un silencio cargado de poder, donde cada latido del corazón era un eco de lo divino. Era Jesús, no en una pintura, no en un recuerdo, sino vivo, frente a ella, en carne y luz. Y aquí está el detalle. Él no apareció en una catedral repleta de vitrales, sino en una habitación fría de hospital. No eligió los escenarios, sino los pasillos olvidados. La enfermera entendió en un instante lo que tantos tardan toda una vida en comprender. La gloria no necesita público para manifestarse. Donde hay dolor, Él puede estar. Donde hay desesperación, Él entra. Y donde nadie espera nada, es justamente allí donde al cielo le gusta sorprender. En aquella habitación, el olor a medicinas y desinfectante aún estaba en el aire. Las máquinas seguían sonando, recordando que el dolor no se había tomado vacaciones. Había pacientes gimiendo en otros pisos, había lágrimas cayendo en salas de espera, había médicos intentando explicar lo inexplicable. Pero allí, en medio de todo, estaba Jesús. No huyó de la escena del sufrimiento. Al contrario, eligió manifestarse en el lugar donde la esperanza parecía enterrada.
La enfermera entendió, sin que nadie tuviera que decirlo. Él siempre estuvo allí. Cada vez que un paciente recibía un soplo de vida, cada vez que alguien oraba en silencio pidiendo fuerzas, era su mano invisible sosteniendo. La diferencia es que aquella noche, lo invisible decidió volverse visible, y el mensaje era claro. Yo no aparezco solo en victorias públicas, estoy presente incluso cuando todo parece perdido. Tal vez sea así también en tu jornada. Miras el dolor, las pérdidas y piensas que Dios se alejó. Pero es justamente ahí donde Él se acerca, no con discursos largos, no con promesas vacías, sino con su presencia que lo cambia todo sin necesitar decir nada. El hospital no dejó de ser hospital, el dolor no dejó de existir, pero el simple hecho de que Él estuviera allí transformó el ambiente en altar, y eso lo cambia absolutamente todo. La visión de la enfermera no fue solo para ella. Cada detalle de aquella escena traía un mensaje que hacía eco más allá de las paredes del hospital. Era como si el cielo dijera, lo que viste aquí es lo que yo quiero revelar en muchos otros lugares. Hecho porque cada vida también tiene cortinas, velos invisibles que esconden realidades espirituales esperando ser descubiertas. La habitación de la enfermera se vuelve entonces un espejo para tu habitación, para tu mente, para tu corazón. Quizá tú también te has topado con recuerdos que vuelven sin explicación, sueños insistentes, presentimientos que no pueden silenciarse. Eso no es casualidad, es eco. Es como el sonido que reverbera en un valle, regresando más fuerte de lo que salió. La visión de ella fue una señal de que el mismo Dios que entró en aquel hospital es el que entra en tu vida cuando menos lo esperas. Y el eco no es solo recuerdo, sino invitación a la atención. Aquí cabe una aplicación práctica. Pregúntate ahora, si Dios abriera la cortina de tu vida hoy, ¿qué aparecería? ¿Qué verdades saldrían a la luz? ¿Qué luces revelarían lo que aún no has percibido? El eco de aquella noche no terminó en el hospital. Resuena hoy, aquí, en este preciso momento, golpeando las paredes de tu espíritu y pidiendo respuesta. Y la pregunta que Él deja en el aire es, ¿estás listo para abrir tu cortina? En aquella escena, había dos tipos de cuidado ocurriendo al mismo tiempo. De un lado, la enfermera con sus manos cansadas, aplicando conocimiento humano, sirviendo sin esperar retorno. Del otro, Jesús con su presencia, cuidando de una forma eterna, yendo más allá de lo que medicinas o máquinas podrían hacer. El contraste era evidente, pero no había competencia. Había armonía, como si el cielo quisiera mostrar que la compasión humana es el reflejo visible de la compasión divina. Esa combinación revela un código. Cada gesto de cuidado, aunque pequeño, puede ser un canal de la presencia de Dios. Un vaso de agua ofrecido, una palabra de consuelo, un toque de atención. Todos pueden llevar una chispa del cuidado eterno. La enfermera, muchas veces ignorada por pacientes que ni recordarían su rostro, descubrió que cada acto simple tenía peso eterno cuando se hacía con amor. Eso significa que tu vida cotidiana, tus acciones diarias, también pueden convertirse en parte de ese código invisible. Y quizá este sea uno de los mayores secretos, no esperar manifestaciones espectaculares para reconocer lo divino. Muchas veces Él se esconde en los detalles, en el abrazo inesperado, en el mensaje enviado en el momento justo, en el cuidado de alguien que parecía común. El código de la compasión nos recuerda que la presencia de Jesús no es solo luz que irrumpe de la nada, sino también calor que se manifiesta en gestos humanos. Y es allí donde lo invisible toca lo visible, revelando que el amor es el idioma que conecta ambos mundos. En aquella habitación iluminada, la enfermera percibió algo que la hizo estremecer más que la propia visión.
No era solo Jesús quien estaba siendo revelado, era ella también. El cielo estaba mostrando que, aun siendo olvidada por muchos, ignorada en pasillos llenos y viviendo en el anonimato, había sido escogida. La escena decía sin palabras: yo te veo, yo sé quién eres, te escogí para ser testigo de esto. Este es el punto en que lo ordinario se transforma en extraordinario. La enfermera no era famosa, no era líder, no tenía títulos. Era solo alguien sirviendo en silencio, pero fue en ese silencio donde Dios encontró espacio para manifestarse. Así es como Él actúa, revela identidad no en los escenarios de la fama, sino en los bastidores de la vida. Lo que muchos llaman insignificancia, Él lo llama plataforma. Lo que los hombres no reconocen, el cielo lo honra. Y aquí está el impacto directo para ti. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño, ignorado, invisible? Pues es precisamente en esos momentos cuando Dios suele revelar quién eres realmente. No alguien descartable, sino alguien escogido para llevar marcas de eternidad. La revelación de identidad no es un título humano, es un sello divino. Y cuando ese sello se manifiesta, nada ni nadie puede borrarlo. El hospital de aquella noche no fue solo escenario de la aparición de Jesús, sino también del despertar de alguien que descubrió su verdadera identidad. La enfermera no escuchó palabras audibles, no hubo frases dichas en voz alta, no hubo sermón, pero aún así, cada segundo de aquella presencia llevaba un peso imposible de ignorar. Era un mensaje sin sonido, pero que hablaba más alto que cualquier discurso. El silencio de Jesús no estaba vacío, estaba lleno de significado, como si cada mirada, cada rayo de luz, fuera una sentencia escrita directo en su corazón. Este es el misterio. Muchas veces esperamos que Dios hable con truenos, con señales espectaculares, pero Él prefiere usar mensajes invisibles, perceptibles solo en el espíritu. Es esa paz que surge de la nada, ese nudo en la garganta que no tiene explicación, ese escalofrío que no encaja en ninguna lógica. Todo eso son códigos que no dependen de palabras, pero llevan la marca de quien conoce el lenguaje secreto del alma. Y quizá sea exactamente eso lo que ya has experimentado. Momentos en que nadie dijo nada, pero supiste que algo estaba sucediendo. Una certeza interior que no vino de tu mente, sino de un lugar más profundo. El mensaje invisible es el recordatorio de que Dios no necesita micrófonos para ser oído. Él habla con presencias, con atmósferas, con señales sutiles. Y cuando ese mensaje llega, puede cambiar destinos enteros sin necesitar una sola palabra pronunciada. El turno nocturno del hospital es el más solitario. Pasillos vacíos, reloj lento, cansancio pesando en el cuerpo y un silencio que parece no tener fin. Pero fue justamente en la noche cuando la enfermera abrió la cortina y vio lo imposible. Eso no fue casualidad. El cielo estaba usando la propia oscuridad como metáfora. La noche representa los momentos en que nadie está cerca, cuando parece que el socorro no vendrá, cuando la esperanza ya apagó las luces. Esta escena carga una analogía poderosa. Todos tenemos turnos nocturnos en la vida. Son aquellas fases en que las lágrimas parecen más presentes que las respuestas, en que la mente se llena de dudas y el corazón siente el peso del abandono. Solo que es en ese turno, el más difícil, el más oscuro, donde la presencia de Jesús suele revelarse con mayor claridad. Lo que los ojos no ven de día, el espíritu lo reconoce de madrugada. Y aquí entra el misterio. El turno nocturno no es castigo, es entrenamiento. Es en el silencio de la noche donde aprendemos a confiar sin evidencias, a esperar sin garantías, a creer cuando todo alrededor insiste en decir lo contrario. Fue en la noche cuando la cortina se abrió y es en tu noche donde la próxima revelación puede estar a punto de surgir. Porque, como descubrió la enfermera, el cielo no está limitado por la oscuridad.
La usa como escenario para mostrar su luz. En aquella habitación iluminada no hubo estruendo, no hubo anuncio público. Lo que ocurrió fue aún más profundo, un susurro. No un sonido audible a los oídos, sino una impresión tan clara en el alma que no había cómo negarla. Este es el estilo del cielo. Mientras el mundo grita, Él prefiere tocar lo íntimo. El susurro no es debilidad, es fuerza concentrada en silencio, y quien lo escucha sabe que no hay vuelta atrás, porque un destino ha sido marcado. Muchos que pasaron por experiencias espirituales relatan lo mismo. No oyeron una frase completa, pero sintieron una palabra simple atravesando el corazón. Espera, confía, perdona. Esas pequeñas semillas, plantadas como susurros, tienen poder para alterar toda la trayectoria de una vida, porque cuando vienen de la boca de Dios, cargan peso eterno. Fue eso lo que entendió la enfermera. Aquel toque suave no era menos real que un milagro visible, y quizá este sea el código más transformador de todos: percibir que el cielo no necesita gritar para cambiar una historia. Un simple susurro puede derribar murallas de miedo, abrir caminos donde parecía haber muros, restaurar fuerzas que ya estaban agotadas. El susurro que cambia destinos es el recuerdo de que Dios elige hablar en el tono correcto para que solo quien necesita oír entienda. Y cuando Él habla así, el mundo puede no percibirlo, pero tú nunca más serás el mismo. En ese instante, la habitación dejó de ser solo un espacio clínico. La cortina, antes vista como una simple tela, se transformó en velo sagrado. El bip de las máquinas adquirió el peso de cánticos y el silencio llevaba la reverencia de un altar. El hospital, lugar de dolor e incertidumbre, fue convertido en templo. Jesús no necesitó columnas de mármol ni candelabros dorados. Bastó su presencia para consagrar aquel lugar común en espacio eterno. La enfermera percibió que vivía una escena parecida a las descritas en las Escrituras, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Era como si el cielo estuviera diciendo: yo no habito solo en edificios religiosos, elijo revelarme donde hay dolor, donde hay lágrimas, donde los hombres ya no tienen soluciones. El hospital se volvió púlpito, y la cortina, símbolo de acceso directo a lo invisible. Nada podría ser más claro. La gloria de Dios no tiene dirección fija, invade lo cotidiano. Y aquí es donde la aplicación golpea fuerte. ¿Cuántas veces esperamos el lugar correcto para experimentar a Dios? Una iglesia específica, una vigilia, un culto. Pero esta escena muestra que cualquier espacio, tu casa, tu trabajo, incluso una habitación de hospital, puede transformarse en templo cuando Él se manifiesta. El hospital como templo nos recuerda que lo sagrado no está distante. Puede atravesar la cortina de tu rutina en cualquier momento. La aparición de Jesús en el hospital no fue un acto aislado. Fue un recordatorio poderoso de que Él no está restringido a los espacios que rotulamos como espirituales. Se revela en lo simple, en lo inesperado, en medio de la rutina. Mientras muchos buscan señales extraordinarias en montañas lejanas, el cielo insiste en mostrar que lo extraordinario puede ocurrir en el pasillo del hospital, en la mesa del comedor, en la conversación más común del día. La enfermera, acostumbrada a noches extenuantes, jamás imaginaría que su rutina silenciosa se convertiría en escenario de una revelación divina. Eso es lo que hace aún más impactante el episodio, la gloria invadiendo la normalidad. Y quizá ese sea el llamado para cada uno de nosotros, abrir los ojos para percibir que lo divino se infiltra en cada detalle. La sonrisa de un niño, un abrazo inesperado, incluso un retraso que cambia el rumbo del día puede llevar un código escondido de Dios. Y aquí está la clave.
Cuando entendemos que Jesús se manifiesta en lo cotidiano, dejamos de separar vida espiritual de vida común. Pasamos a percibir que no existe rutina sin propósito, no existe casualidad. Cada instante puede ser una cortina por abrir. El hospital se convirtió en escenario, pero mañana puede ser tu cocina, tu trabajo o incluso aquel paseo solitario. Jesús no está lejos, ya está insertado en lo ordinario, listo para transformarlo en extraordinario. Cuando la enfermera abrió la cortina y vio lo imposible, no fue solo testigo de un milagro, se convirtió en portadora de un llamado que no llegó en voz audible ni en letreros luminosos, sino en el peso invisible de la experiencia. Este es el llamado oculto, el que marca el corazón sin necesitar trompetas, el que transforma lo ordinario en misión. La escena no fue solo de ella, fue un reflejo de lo que el cielo desea liberar sobre cada generación. Ese llamado oculto lleva un mensaje directo para quien escucha ahora. Tú eres la enfermera de esta historia. Puedes sentirte pequeño, invisible, olvidado, pero hay una cortina que solo tú podrás abrir. No se trata de títulos religiosos ni de reconocimiento humano, sino de valentía silenciosa. Así como ella, muchos viven noches de cansancio, creyendo que solo cumplen tareas, cuando en verdad están siendo posicionados para presenciar lo eterno. Y aquí habita el secreto. El llamado oculto nunca trata de estatus, trata de propósito. Es como si Dios susurrara: yo te puse aquí, en este lugar, en este tiempo, porque hay algo que solo tú puedes presenciar y llevar adelante. Lo invisible se revela no para impresionar, sino para comisionar. Y quizá el espectador esté exactamente en ese punto ahora, a punto de percibir que su vida común lleva una misión escondida que puede cambiar destinos. Cuando la enfermera vio la escena frente a la cortina, el hospital dejó de ser solo hospital. Dos mundos colisionaron allí: el de la ciencia, con sus protocolos, diagnósticos y máquinas, y el de la fe, que no se inclina ante límites humanos. Ese choque no fue un conflicto, sino una revelación. Cuando la ciencia llega a su límite, la fe continúa el camino. La presencia de Jesús en ese espacio mostraba que el cielo no sustituye el esfuerzo humano, sino que lo trasciende. Ese encuentro de mundos nos recuerda historias reales. Pacientes que oyeron "no hay nada más que hacer" y aún así vivieron. Profesionales de salud que presenciaron recuperaciones inexplicables y, en silencio, admitieron que no tenían respuestas. Es en ese cruce donde lo divino se manifiesta, no para invalidar la ciencia, sino para revelar que hay una voz superior que gobierna lo imposible. El hospital se volvió metáfora viva de lo que ocurre en el alma. Razón y fe librando batallas invisibles. Y aquí viene el punto crucial. El choque de mundos no es solo colectivo, es personal. ¿Cuántas veces alguien se ve dividido entre creer en lo que los ojos muestran y en lo que el corazón insiste en decir? Entre el diagnóstico del médico y el susurro del cielo, ese choque es campo de decisión. La cortina abierta reveló que, cuando el mundo natural dice fin, el mundo espiritual puede decir comienzo. Y en ese entrelazamiento, los destinos se redibujan. En el clímax de la experiencia, cuando el ambiente parecía suspendido entre el tiempo humano y la eternidad, la presencia de Jesús no necesitó muchas palabras. Bastó una sola frase, cargada de peso eterno: yo estuve aquí y aún estoy contigo. Estas palabras no eran solo para la enfermera, eran para cada persona que un día se sintió sola, invisible o sin esperanza. Era la firma del cielo en medio del caos, confirmando que la cortina abierta no sería solo recuerdo, sino promesa viva. Ese mensaje final resuena como un ancla para quien atraviesa noches oscuras. Yo estuve aquí, recuerda el pasado. Él
ya caminó contigo, ya te sostuvo cuando parecía imposible, y aún estoy contigo, señala el presente y el futuro. Él no se alejó, ni se alejará. Es la revelación de una presencia continua que no depende de circunstancias ni de lugares. Sea en el hospital, en casa, en el trabajo o en la soledad, la promesa permanece. Y el detalle más profundo es este. Esta no fue una aparición para impresionar, sino para transformar. La enfermera no salió de aquella habitación como entró. Su visión del mundo, de la vida y de sí misma fue marcada para siempre. De la misma manera, cada persona que comprende este mensaje entiende que ya no hay cómo vivir como antes. El encuentro con Jesús redefine destinos y el eco de sus palabras continúa. Yo estuve aquí y aún estoy contigo. La cortina fue abierta y detrás de ella no había solo una habitación de hospital, había una revelación. Lo que parecía una noche común se transformó en encuentro eterno. La enfermera cansada, olvidada en el turno de madrugada, se convirtió en testigo de algo que lo cambió todo. Jesús presente, vivo, tocando lo invisible. Ese es el recuerdo que hace eco. Él no está preso en templos, Él camina por los pasillos del dolor, invade la rutina, rompe el silencio y se manifiesta donde menos esperamos. Y ahora la pregunta inevitable, ¿cuál es la cortina que necesitas abrir? Tal vez sea el miedo que cargas hace años, tal vez la culpa que insiste en retenerte, tal vez el dolor de algo que nunca se explicó. La historia de la enfermera no es solo sobre ella, es sobre ti, porque hoy, en este momento, tú también estás frente a una cortina espiritual. Y del otro lado no hay vacío, hay presencia, hay promesa, hay vida nueva esperando ser revelada. Y antes de que salgas, necesito decirte algo importante. Si no estás siguiendo sabiduría asombrosa de la Biblia, probablemente nunca más vas a vernos. Pero si ya estás, entonces felicidades, estás creciendo cada día. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con alguien que quizá necesite este mensaje.